Televidente, feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsau. Um prazer imenso para nós ter trove junto com vocês e trazer uma entrevista que nós realizamos em hora um tique mais rempan, pero que nós está compartilhando com vocês agora aqui, para assim nós por conversar ampliamente com o senhor Jonathan Cohen, que é diretor de Sambil Corsau, e nós a conversar com o senhor Cohen tocante de lo que está desarrollo más importante para Sambil en el último tiempo, que está apertura próximamente en la luna de septiembre de tienda Zara, que está una tienda conocí para Unitur y que está una tienda, según lo que el señor Cohen explica, es un más importante para lo que te trata, tienda de retail round mundo. Nos conoce Zara internacionalmente y ya corsado por visa que nos tiene un Zara canos que pronto lo vai a abrir su porta. También nos ha conversado con el señor Cohen tocante lo que está experiencia que Sambil está viviendo para lo que te trata mundial de fútbol, como quiera que Sambil prácticamente habita el centro de reunión de familia de Corsao para celebrar, para compartir, para disfrutar de lo que está el mundial de fútbol de 2026. También oportunidad que o piende su atributo en t-shirt, patch, todo lo que tiene a ver con demostración físico de fanaticada de nos selección de Corsao. Nos papia de lo que Sambil ha realizado en el momento aquí y de planes para futuro inmediato y un tiki más después. Entre otros, por ejemplo, la apertura de cancha de padel, que un logro inmenso también, que próximamente, de acuerdo con lo que el señor Cohen explica-nos, esto va a significar algo grande para el deporte de padel, no solamente en Corsao, pero para internos región. Hei, mas Miri, conta! Moça, tu viaja me ver o sorriso da minha cara, não? Agora é um bom serviço do lado do médico. Ora ele fica preto na casa. Piu! Na trabalho? Piu! Te arrasta na mão. Piu! Awar sim, mas Miri por como? Tanque. Si bom pode que lap the mat. Ah, tapos Miri! Malupit pa kami kwenta! Bambek! Jesus! Piu! Si bom pode que lap the mat, besta niya kasi ka. Piu! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor.
Currende te oferecemos facilidade excelente, sustento confiável e o término mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de impuesto riba importação, 0% de OB e nada de impuesto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita currende.com ou chama-nos na 737-6000. Promeco solo sali, nos portata abri, aqui na supermarket, bombini, paduna servicio, na grande e chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bombinita bom, bocata guardamos, e bota guarda pa 30, dolce fruta, verdura fresco, tu sorti carne, Black barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va en un camino, bombinita bocas. ¡Wow! Pero lo que nos pasa directamente para Food Court de Sanville, caminda a Venosa Jiba, en conversación con el señor Jonathan Cohen. Televidente, feliz noche y bom venida en nuestro programa Boa Noite Corsao. Un placer para nosotros ya trove estar aquí por el centro de emoción, lo que nos pinta propaganda como el lugar ideal para reunir en familia y disfrutar de emoción del Mundial de Fútbol 2026. Junto con mi, manera mira, los amigos Jonathan Cohen, director de Sanville Corsao y parte obviamente de conglomerado de empresas de Sanville que ya para bastante tiempo que recientemente nos estaba junto con para celebrar más reciente aniversario junto con los amigos Luis Moreno, gerente general de Sanville, y ahora nos está a trove junto con Sam y junto con Jonathan para hacer un review de lo que Sanville ha pasado en el último día, ¿no? Y lo que tiene camina, pues tiene información tocante futuro de Sanville. Jonathan, un feliz tarde. Gracias por darnos un tiempo una vez más y compartir con nosotros desde lo que ha sido el centro de la emoción en cuanto al Mundial de Fútbol 2026. Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia, porque desde que se comenzó con el sitio oficial de ventas de las franelas, de todos los elementos que identifican a la fanaticada aquí en el Sanville. Sanville se convirtió prácticamente en la sede del Mundial 2026 aquí en Curazao. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de la relación Sanville y Mundial. Sí, bueno, Germán, primero gracias por la invitación nuevamente. Con mucho placer. Estoy muy contento de poder estar hablando aquí en cámara y en tu programa tan especial. Sí, te digo, nosotros desde que sabíamos que ya Curazao estaba por calificar al Mundial o ya había calificado, empezamos a tener encuentros cercanos con la federación y logramos con un acuerdo mutuo para beneficiar a la comunidad, darles un unit en Sanville para que todos puedan venir a Sanville de manera cómoda, comprar sus franelas, sus gorras, lo que necesiten. Ha sido todo un éxito, acabo de pasar por ahí, todavía la gente está comprando. Entiendo que hay muchas personas
que se quedaron con ganas de comprarse la camisa la amarilla, que es la especial. Sí. Pero aquí está, yo me compré la mía, por supuesto. Y bueno, el sábado, que fue el primer partido donde prácticamente ganamos, porque haber ido al Mundial y haber metido un gol contra Alemania y haber estado empatado 1-1 contra Alemania después de un 1-0, haber remontado así, tener el espíritu que tuvo el equipo, de verdad nos llena de orgullo y de felicidad, no solo a nosotros, sabemos que todo Curazao está feliz y contento, nosotros nos unimos a esa fiesta, a esa felicidad, y también adelantándonos a todo lo que iba a suceder, porque sucedió el sábado, el partido de Curazao, el partido de Holanda, el Sambil estuvo espectacular, lo pueden ver en las redes, tenemos el video del gol, que ha sido una locura también. Nosotros fuimos y compramos pantallas nuevas, última generación, las instalamos aquí en el food court, tenemos 4 pantallas gigantes en el food court con el sonido en simultáneo, el partido en todo Sambil se ve en simultáneo, en las diferentes pantallas que pusimos, tenemos pantallas también en los halls del centro comercial, en los puentes del centro comercial, hicimos un acuerdo con Café Barista, montaron una sección de pantallas VIP, hicimos un acuerdo con el cine, algunos partidos de fútbol, los más importantes se van a ver en el cine. Sigan al cine en las redes sociales para que para que puedan saber cuáles son esos partidos. Correcto. Me parece que ver un partido en el cine es una experiencia diferente, magnífica, con cotufas, refresco, nachos, hot dog, lo que tú quieras. Pero donde veas el partido en Sambil, en cualquier hall que te sientes, porque también algunas tiendas pusieron el partido en su vitrina, y tenemos una gran pantalla también en la entrada por Bárbara Beach, ahí pegadito a Peña, donde tú te sientas a ver el partido, tú vas a tener comodidad, seguridad, confort, aire acondicionado, buen sonido, la imagen en vivo, todo en simultáneo para que no te pase que de repente escuchas el gol por allá y tú todavía no lo has visto. Entonces, en realidad, hicimos un esfuerzo gigante, tanto en tecnología como en inversión, como humano, para setear la silla. Queremos que todo Curazao se sienta que si vienes para acá, estás igual o mejor que en el estadio. Ahora, Jonathan, eso va a ocurrir con todos los partidos, no solamente con los de Curazao. Sí, todos los partidos los estamos pasando aquí, al menos que sea un partido que está fuera del horario, o sea, partidos de 10 de la noche. Correcto. Ya lo iremos evaluando, por eso es que digo que sigan en nuestras redes, si es semifinales o ya más avanzados hacia los cuartos de final, sí estaremos más atentos de los partidos, pero según lo que nos digan también la comunidad, los iremos poniendo y abriendo el Sambil para esos partidos, pero en esta fase, los partidos dentro del horario, digamos, diurno y hasta las 8, 9 de la noche, los vamos a estar pasando todos. Ya. Ahora, Jonathan, tú como persona de gran experiencia en lo que es el marketing, en lo que es la promoción, en lo que es la creación de una imagen, la comercialización, que quizás es uno de tus puntos fuertes, para la fanaticada que quizá ve con cierta nostalgia o con cierto pesar el hecho de que Curazao no haya ganado en el primer juego y que se ha creado cierto pesimismo. Yo he consultado a varias personas y que quisiera escuchar tu opinión en cuanto a lo que significa la sola participación de Curazao en ese mundial, no solamente en un mundial, en ese mundial, de la manera que ha sido, cómo se ha llevado la imagen de la Ola Blow a raíz a todo el mundo, donde la gente es una locura lo que el nombre de Curazao. Yo estaba viendo una información que hice una especie de calculación con inteligencia artificial, y se habla de los tantísimos repeticiones, los contactos que la gente ha hecho con nuestro fútbol y con Curazao a través de las redes sociales, los memes, las noticias, los comentarios, sin contar la transmisión internacional a través de televisión. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al valor agregado en este mundial? Mira, tú ibas hablando y yo venía pensando, te lo voy a decir así, literalmente. El hecho de que Curazao haya llegado al mundial y se haya puesto en un marco, un plano internacional, el hecho de que hayan al menos 20 mamás o papás o hermanos o hijos o abuelos o abuelitas que tienen a su hijo jugando ahí en el mundial contra Alemania. El hecho de todo lo que sucedió, mira, hasta haber llegado en el autobús con el que llegaron, le robaron la atención a los alemanes y a los equipos más importantes. Curazao fue como el equipo que vino aquí a cambiar las reglas del juego. Y además,
pararse frente a Alemania y meterles un gol a Alemania y tener esa valentía y ese valor con el que se enfrentaron, Curazao ya ganó por todos lados, eso es irreversible, el nombre de Curazao se escucha mundialmente, eso lo vamos a capitalizar por muchos años, ya la gente piensa en Curazao, oye, ¿qué es esa isla? La quiero ir a visitar, vuelos para Curazao, eso ya es irreversible, ya puso a Curazao en otro nivel. Y yo escuché en las redes una señora que la entrevistaron allá en Punda, que por cierto, ya nosotros en Sanville la estamos haciendo como un cartel de se busca a la señora, porque queremos hablar con ella. Que ella dijo que nosotros no perdimos, que nosotros ganamos. Nosotros fuimos al Mundial y le metimos un gol a Alemania y nosotros, eso es sello ganador. Sí, es verdad. Sí, es verdad. El resultado del partido es un segundo plano. Entonces, te digo que de verdad, según desde mi punto de vista, el impacto de haber sucedido todo lo que ha sucedido hasta ahorita con el equipo de Curazao es súper positivo, es impresionante, no se lo imaginan, es a nivel mundial, es high level y bueno, no quiero quitarle mérito, pero Curazao ya viene alineándose las estrellas de muchas maneras y esto es como el cherry on top of the cake, porque ya Curazao viene con un impulso de turismo, de real estate, Estados Unidos empezó a venir más para acá, se han abierto más hoteles, se han construido casas, apartamentos, han habido desarrollos nuevos, o sea, el impulso que ha tenido Curazao en los últimos años y ahora esto es como un jonrón con las bases llenas en la final de las Grandes Ligas, o sea, no puede ser mejor, imposible, si te lo hubieras imaginado mejor, no, ni siquiera en la imaginación pudo haber sido mejor. Ese es mi punto, la forma como yo la veo y estoy demasiado contento por Curazao y por todos nosotros. O sea, esto es algo del cual todos los que vivimos en la isla o hacemos negocios en la isla o tenemos relación con la isla o queremos a la isla de Curazao, debemos estar felices. Incluso se sumó un récord Guinness. Ahora estamos también, yo empecé a seguir la cuenta en Instagram de récord Guinness desde que me di cuenta que le dieron el récord a Curazao porque me pareció algo espectacular. El récord es el equipo con menor población que ha llegado a un mundial. Bueno, entonces imagínate, ¿qué mejor puede ser que las estrellas se sigan alineando? El autobús, el partido contra Alemania, el gol contra Alemania, después el récord Guinness y lo que falta, porque viene el partido el sábado, después viene el otro partido el jueves, vamos a ver con qué vienen. De verdad que es espectacular. Algo que yo siempre he dicho y creo que la historia me está dando la razón, que Curazao no solamente está en una época de cambios, sino en un cambio de época. Las cosas están cambiando. Yo dije en un comentario el lunes que ya habíamos hecho un break-even ya con todo lo que había pasado antes del partido y ya hoy día podemos, una palabra importante que Jonathan acaba de mencionar, que es capitalizar lo que ya hemos hecho hasta ahora. Jonathan, vamos al Sanville. Regresamos al Sanville. Sanville ha venido ocupando también un lugar muy especial en la comunidad. Siempre se habló de que el sueño de ustedes era de que Sanville se convirtiera en un sitio, no solamente en un centro de compras, pero un lugar con un corazón con vida propia, un lugar que vibrara, que estuviera en sintonía con las vivencias de la comunidad en los momentos de alegría, en los momentos menos alegres, en los momentos de trabajo. Y hoy día, ¿cómo puedes tú analizar hasta qué punto se ha cristalizado ese sueño de ustedes cuando cortaron la primera cinta de Sanville? Sí, bueno, te digo, Germán, ya nosotros, desde nuestra comunicación actual, lo que veníamos diciendo el día que cortamos la cinta, que decíamos Together we build the Curazao of the future, building for the future, le estábamos diciendo a nuestra comunidad de Curazao, señores, nosotros estamos construyendo ese futuro, ayúdenos, es juntos que queremos construir ese futuro. Los obreros, los trabajadores, los colaboradores, las empresas que se unieron a nosotros en ayudarnos a construir la Curazao del futuro. Bravo por Curazao y arriba Sanville. Básicamente el centro comercial abre con todas sus cualidades. Quizás es en 2 etapas, entonces quizás un poco más pequeño de lo que hubiese sido, o sea, es el 75% o 3/4 partes de la gran mayoría de lo que hubiese sido, es la gran mayoría.
Pero venimos con nuestro concepto completo, full concept Sambil. Tiene tiendas, como te expliqué, de diferentes marcas, viene con una farmacia, viene con el food court o la feria de comida, viene con las salas de cine espectaculares, hermano, te lo digo. O sea, tanto la feria como las salas de cine son una cosa de otro mundo. Bueno, todo es de otro mundo, pero esto es particularmente espectacular. Viene con un banco, vamos a tener un banco local, que es importante. Y bueno, viene con bowling, viene eventualmente, cuando yo te voy a hablar de bienes y los conceptos que tenemos, es como te dije al principio, o sea, en los siguientes 3 meses, no te estoy hablando del 28 de mayo, el 28 de mayo también, 28 de mayo vamos a abrir, y abrimos las puertas al público. Pero yo te diría que todo el 2015 van a ser aperturas. Siempre, casi que de aquí hasta que se acabe el 2015, todas las semanas, o por lo menos todos los meses, algo nuevo a abrir en Sambil. Ese concepto que ustedes están usando para promocionar el Sambil como tal, el sueño, cómo queremos ver a Curazao, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí, mira, nosotros en Sambil, en Curazao, tenemos una filosofía. Nosotros, nuestra empresa aquí trabaja junto, o sea, se siente trabajadora junto con otras empresas también. Colaboramos en la construcción de la Curazao del futuro. Nosotros todos juntos construimos Curazao y todos juntos construimos Sambil de alguna manera. También nosotros invertimos junto con los inversionistas extranjeros y locales para lograr Sambil Curazao. Y viendo 10, 11 años adelante, ese futuro ya es el presente. Esto que acabamos de hablar, de cómo Curazao ha venido mejorando y capitalizando y creciendo ahorita en el Mundial y metieron el gol, o sea, todo esto que estamos hablando es la construcción de todos estos años. Vimos unos momentos malos, creíamos que toda la economía ya no aguantaba, creíamos que si se iba a la refinería Curazao no aguantaba, que si cerró el hotel en las Hayas de Bárbara Beach porque ya todo va a cerrar. Siempre estábamos como que había mucha tuburio político, pero viene COVID, nos asustamos con COVID y resulta que de ahí viene como un renacimiento, se estabiliza la isla, se estabiliza la economía y crece. Ahora también el orgullo de la bandera de ser curazaleño a nivel mundial y en temas de Sambil, bueno, ya nosotros aceptados por la comunidad decimos, bueno, Sambil one and only, porque nosotros no nos comparamos con más nada. Antes a nosotros nos hacían muchas comparaciones. Mira, es que cómo te comparas con unos centros comerciales que están en la calle, o cómo te comparas con el comercio en la calle, o cómo te comparas con otro centro de entretenimiento. Y nosotros en realidad decimos, no, Sambil Curazao es único. Nosotros no nos comparamos con más nada. Nosotros respetamos cada espacio de otros negocios y nos unimos también en muchas oportunidades con ellos para fortalecer a la isla, pero nosotros ya lo puedes ver en el partido que pasó el sábado, lo puedes ver cuando, por ejemplo, se va la luz en Curazao, nosotros prendemos nuestros generadores y nuestro diésel para que Curazao entera pueda venir, seguir teniendo aire acondicionado, pudiendo cargar los celulares. Te das cuenta en todos los ambientes, la cantidad de servicios que ya hay, Acualetra, farmacia, los servicios públicos, el CD, Banco de Caribe, el entretenimiento para los niños. O sea, el tenant mix que hemos logrado ha sido muy positivo porque es lo que le queremos dar a la comunidad y a los visitantes y a los turistas. Y ahora, así como Curazao llegó al Mundial a nivel del deporte, Curazao también llegó al Mundial a nivel del retail, porque Zara, la tienda Zara, es la número 1 de retail del mundo. O sea, tener a Zara en Curazao es como que Curazao, o sea, yo lo veo de la misma manera. Curazao llegó al tope que se puede llegar en temas retail. O sea, es la número 1, no es la 4, no es la 10, no es top 10, la número 1. Y acompañada de una Victoria's Secret Full Concept que está entre las top 5 también tiendas del mundo de retail. Cuando te pones a sumar más todas las marcas que ya tenemos, más todas las marcas locales, más los servicios, más el entretenimiento, de verdad que Sambil ha superado las expectativas en tan solo 11 años, ha logrado todo lo que ustedes pueden ver y ya la apertura de Zara ya es inminente, es ahorita en septiembre, es en 2 meses. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 y 1. Sala llena de Sambil Curazao. Este es un sueño fantástico y magnífico. Bonjour, nos está trayendo para vosotros una conversación sumamente interesante con el director de Sambil, señor Jonathan Cohen, quien de junto con su gerente general, señor Luis Moreno, está llevando un manejo sumamente dinámico para lo que se trata el desarrollo de más de 10 años de Sambil de nuestra comunidad. Prometo nos sigue con más de nuestra entrevista. Nos que acordamos que nos está llegando a Bosnan, dan al Lab de Met, Laboratorio de Médicos, un compromiso grande con nuestra comunidad para lo que se trata nuestra salud. No solamente para el servicio eficiente y dinámico del Lab de Met, pero para su empeño de 13 concientización y mensaje de interés, entre otros, a través de nuestro programa, pero de en cada una de sus publicaciones, en cada una de sus actividades, para concientizar nuestra comunidad tocante de cuidado de nuestra salud. Lab de Met, Laboratorio de Médicos. La nombre también de Bombini Supermarket, tanto de la temporada aquí de Mundial, camina nos times de tantísimo cosas como cada día y 365 días de año, nos se recomendaba para pasar a Bombini, para selectar productos de calidad, de un ambiente de casa, de un ambiente de familia y con un servicio excelente, un servicio personal, para irnos a servir tú a tú. Bombini Supermarket, para sobra. Bombini Bocas. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. Ahora que nos está haciendo recorrido de vida, nos está confrontar situaciones que quizás nos por solucionar, tindinan que nos no por solucionar, pero tiene un momento que seguro nos tiene que afrontar. Que está el momento final, ya sea para cualquier de los miembros de nuestro entorno familiar, o sea para los meses, para su concubine, el día lo va a llegar. Entonces, nos está bien preparado. Nos cinco papeles abiertamente como un cosco seguro de parte de nuestro proyecto de vida. Por lo tanto, de final de trayecto. Por lo tanto, nos está bien preparado y Agencia Funeraria del Señorial no solamente tiene un servicio que está respaldado para más de 40 años de experiencia, pero además de eso, es facilidad para vos pagar poco a poco y si acaso algo sucede de una manera repentina, vos te cubrir. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. La nombre de Sambil, ¿qué más nos por visado de Sambil? Nos está conversando en el programa Llave con el señor Jonathan Cohen. Después que algún día pasado, nos está conversando también con el señor Luis Moreno y nos está papiando de cosas interesantes que Sambil está creciendo para nuestra comunidad. No solamente para lo que se trata de actividad en el día de nos grandes, día de nos mascota, llamar de salud, y toda la actividad que Sambil está desarrollada a lo largo de 365 días de año, pero también esfuerzo que cada uno de nos pacus, cada uno de nos restaurantes de food court, cada uno de negocios que tienen para diversión, en fin, tanto variedad que tiene Sambil, turta orientada no solamente en el trayecto de calidad, pero también de buen servicio. Sambil está reunió una cantidad de marca, pero además su team de marketing está realizando esfuerzos en cada día más grande para así por brindar un momento inolvidable de Sambil. The One and Only. Corda, check nos Facebook page, camínate en cada detalle de lo que nos realiza cada semana, además de que vos seguirle también a través de nuestro programa Boa Noite Corsao, camina nos está indicado tu día programación de Sambil. Y nada nombre también de Curinde ha desarrollado a lo largo de su historia una cantidad de trabajo que está facilitar el acercamiento régimen de zona franca, de free zone. Nos ha establecido un servicio garantizado para
tur reglamentacionan que timpa cumpli, no se cumpli. Pa tur es certificación internacional que curinde a logra, pero además de ese el trayecto de tanto años de trabajo, con un manejo dinámico y eficiente, a logra que curinde hoy en día tiene un network internacional na servicio de cada uno de los clientes, de cada uno de están a confia y lo sigue confia en el servicio de curinde, donando un aporte fundamental na nuestra economía. ¿Qué significa la presencia de Zara? Más allá de tener a la tienda más importante de retail en el mundo, pero vamos a hablar de cupos de trabajo, vamos a hablar de la importancia de un turista de visitar Sambil, la importancia de un local de compartir todo lo que se va a tener en Sambil, que antes la gente soñaba con viajar porque tengo que ir a Zara, ahora la tenemos en casa. Correcto. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, el turismo de compras. El turismo de compras es muy importante dentro del turismo. Las familias, sobre todo las mujeres, pero también los hombres y también los niños, cuando van a un viaje todos quieren hacer compras y cuando tú decides un destination, tú buscas a ver qué se puede comprar, qué tiendas tiene, cómo te agarras un día para comprarte algo o algo que necesitas para el viaje. Y entonces nosotros sabemos, estamos seguros que con Zara todos los turistas que vienen a la isla van a querer saber, van a saber que está Zara y van a querer darse una vuelta. Todas las personas, no importa de dónde vienes y dónde vives y qué edad tienes, les gusta en algún momento ir y comprarse su ropita en Zara antes de un viaje, si ya vives en Curazao, para usarla para algún cumpleaños, para la salida, para el colegio, para el trabajo, para todo. O sea, Zara va a cambiar para siempre la forma de comprar. Sí. Y a nuestro mall, nosotros nos sentimos súper orgullosos porque detrás de Zara siempre vienen como que todas las demás marcas y entonces eso si va está a Zara, hacer, yo tengo que estar. por eso. Entonces eso también va a ayudar muchísimo a que el mall termine de establecerse con algunas marcas que todavía nos pueden estar faltando, que ya nos están tocando la puerta y diciendo, mira, mándame una unidad, ¿dónde puede ser? Quiero estar aquí, quiero estar allá. Y venimos trabajando la negociación. Yo te diría que el 2026, tanto para Curazao como para Sambil, es un año de consolidación y de avance. Porque Curazao está avanzando a paso vencedores. Y yo siempre lo he dicho en las entrevistas contigo todos estos años, Curazao tiene demasiado potencial. Nosotros lo veíamos y lo decíamos y tratamos de convencer a la gente, pero bueno, ya con el paso tiempo les ha dado la razón. El tiempo, o sea, Curazao habla por sí sola. Sí. Cuando tú vas y ves los hoteles que se construyeron, ayer habían 2 cruceros espectaculares parados ahí en el puerto, la cantidad de aerolíneas nuevas que están viniendo y de vuelos nuevos, el Hotel Sandals, las construcciones de apartamentos y casas por todos lados. Ayer fui a Yantil, ahí en Caracas Byway, moviendo terreno por aquí, moviendo terreno por allá, moviendo hacia hacia el agua. Una cosa impresionante. Y nosotros estamos felices de ver este desarrollo. Claro. Jonathan, hay una cantidad de expectativas de crecimiento y tú acabas de mencionar algo que es muy importante. El plan a futuro de tiendas que quizás se quieran establecer una vez que a lo mejor no tenían el interés de venir a Curazao, pero una vez que Zara marca la ruta, porque si Zara está aquí, es porque ellos hicieron un estudio previo, claro, no solamente bajo las recomendaciones que Sambil le puede haber dado, pero ellos me imagino que están invirtiendo a seguro, ellos están apostando a ganador en establecerse en Curazao. Totalmente. ¿Cómo se ve digamos, la cantidad de disponibilidad que tiene Sambil hoy día
para recibir nuevas marcas? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros en realidad estamos casi llenos. Entonces, si estás viendo el programa o si y tienes una marca que quiere abrir en Sanville o conoces a alguien que quiere en Sanville, de verdad les recomendaría que nos contacten lo antes posible porque o ya están alquilados o están reservados para marcas específicas con las que estamos negociando, donde nosotros realmente estamos ahorita también tratando de mejorar en conceptos, también tratando de traer marcas de comida. Okay. Entonces por ahí no quiero decir nombres, pero estamos con varias negociaciones. Hay una campaña como llamamos en el ambiente de publicidad, una campaña de intriga de un fast food que está por venir. Sí, viene, ¿Eso todavía sigue en pie? Todavía no en podemos pie, divulgar la marca. no lo quisiera divulgar, no es que no puedo, pero nosotros hasta que no tenemos los contratos ya firmados y arrancan la obra, preferimos no decir nada porque uno nunca sabe. Hicimos una campaña donde tú y yo lo hablamos, lo hicimos, donde le preguntamos a la comunidad qué marcas de comida te gustaría que estén y la comunidad respondió y nos acercamos a esas marcas de comida y le mostramos la información. Nosotros no controlamos si ellos deciden entrar o no entrar, pero quiero que sepa y quiero decirle a la comunidad aquí bien claro, nosotros hacemos nuestros mayores esfuerzos por darle a ustedes el mejor tenant mix posible de marcas y de franquicias de comida. A las franquicias de comida también les damos unos deals insuperables para que entren, sobre todo al principio, para que ellos puedan recuperar su inversión y a partir de ahí ya poder quedarse establecidos en Sanville. Pero ya nosotros no controlamos la decisión de ellos de un sí o de un no. Igual que no controlamos todo este tiempo la decisión de Sara. Sara tardó más 12 años, porque desde que nosotros hicimos los planos del mall, hicimos el local para Sara. Tardó 12 años en tomar la decisión. Año a año, venían, nos visitaban y bueno, ya se decidieron. Me imagino que las marcas de comida también irán viendo cómo evoluciona el centro comercial e irán decidiendo cada una a su tiempo según le convenga. La que se monte antes va a recuperar la plata antes porque van a recuperar. Lo que yo les venía diciendo a las marcas de comida es aprovechen el mundial, que nosotros estamos haciendo toda esta inversión en pantalla, que va a venir toda la isla a ver el mundial. Es el momento en el que ustedes pueden de una vez establecer su restaurante y recuperar, pero quienes están capitalizando y quienes se están beneficiando son los que ya sí confiaron en nosotros y están aquí vendiendo pizzas pequeños y todos los lugares de comida que ustedes ven. Tú mencionaste en diferentes ocasiones un hotel, hoteles. Yo recuerdo que cuando Sanville empezó, si no estoy equivocado, en el área donde están haciendo las canchas de pádel, que también quiero que nos deje un poquito de información sobre eso, iban a hacer un hotel. ¿Esa idea todavía sigue en pie? Sí, bueno, pádel, hotel, te cuento. Primero, pádel, ¿qué es lo que está pasando? Pádel, van a venir 10 canchas indoor, cerradas, que vas a poder jugar 24 horas, 24/7, sin que te afecte el viento, la lluvia, el sol, el calor, el frío, el huracán. Nada te va a cambiar la forma en la que tú puedes ir o el momento en el que tú puedes ir a jugar. Y tiene la altura para hacer las competencias P1, Padel One, que es como Fórmula One, que es para que se vengan los mejores del mundo a competir mundialmente en pádel. Entonces prepárense porque viene ahorita también una época de show, o sea, de que puedes ir a ver pádel profesional. Correcto. Viene también una escuela de pádel internacional, alguna argentinos y españoles. Los eventos ahí. Sí, viene una escuela top en el mundo también. O sea, ya hablamos de Curazao en el mundial, ya hablamos de Curazao en el turismo y todo lo que le está pasando con el real estate. Ya hablamos de Curazao en el retail, que está top con Sara y Victoria's Secret. Y ahorita Curazao va a estar top en el mundo en pádel. Entonces, o sea, es parte de todo este desarrollo. ¿Para qué fecha más o menos se estima que las canchas de pádel? Yo creería que como unos 4 a 6 meses. Ahí está la obra, tampoco depende de nosotros, no es Sanville que está haciendo el pádel, es un inversionista que está haciendo su negocio. Nosotros le alquilamos la tierra, el área. Y entonces, enfrente, donde están las canchas de soccer, es donde nosotros tenemos contemplado hacer un hotel en el futuro. El hotel sigue dentro de nuestro proyecto, sigue en pie. Nosotros queremos que se haga el hotel. Hemos tenido varios acercamientos con diferentes marcas y con diferentes inversionistas. Y así como pasó con las franquicias de comida,
no me gusta hablar de algo hasta que no Correcto. sucede. Correcto. Entonces, pero sí estamos en conversaciones para un hotel aquí en Sanville. Probablemente, si eso se da, estaríamos hablando de que el hotel pueda estar abriendo yo pensaría que en más o menos como aproximadamente 1 o 2 años. Qué bueno, qué bueno. Déjenme decirles que tengo, así como una vez yo dije, cuando empezamos a hablar de que Sanville se establecería en Curazao, apenas cuando estaban limpiando los terrenos, yo decía que con experiencia, y eso generó un programa que hicimos en Venezuela, junto con unos amigos Freddy Cohen, que era mostrarle al público de Curazao lo que era la experiencia Sanville, que no era solamente un local que albergaba tiendas, sino que un lugar que tenía vida propia. Allá adentro no solamente estamos encontrando tiendas, encontramos un mundo diferente, un mundo lleno de fantasías para los niños, un mundo familiar, un mundo de compartir. Realmente para nosotros, para la familia Sanville y como barquisimetana, puedo decir que Sanville es más que un centro comercial por el simple hecho de que allá adentro te da una sensación de frescura, de confort, de seguridad, que yo creo que eso es lo que el venezolano está buscando hoy día. ¿Qué le gusta de Sanville? Todo, el cine, todo, hay que comprar, hay de todo. Excelente, muy bueno. Muy completo. La comida de los restaurantes. ¿Vienen con frecuencia? No, cada 15 días, una vez por mes. Y las mujeres que vienen a pasear para acá. Eso es lo mejor de todo. Pero me gusta mucho venir a Sanville. No sé, que es bonito, pues, otra cosa, pues, otro ambiente, para venir con la familia, con los hijos y compartir, pues. La ropa de Justin. Es el mejor centro comercial que hay en Venezuela. Ir a los sitios, el banco, Farmatodo, los sitios, las tiendas. Todas sus tiendas. Que es hermoso, que me encanta. El estar como instrumento musical, la estructura es lo máximo. Sé todo, la gente, Barquisimeto. No somos de aquí, somos de Valencia. Ahí están de visita. Sí, sí. Pero en Valencia también hay un Sanville, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. La gente. Sí, es muy distinta. Por eso fuimos a Sanville Barquisimeto, hicimos un programa increíble. Bueno, quiero decirles que con esa misma experiencia de haber conocido Sanville en Venezuela y transmitirle a ustedes lo que era la experiencia de Sanville, puedo decirles que la calidad en hotelería del grupo Sanville, el Hotel Lido, por ejemplo, es una calidad sumamente alta. Yo conocí el Hotel Lido tanto en Barquisimeto, en Caracas, y puedo decir que es un hotel de una alta calidad a nivel de servicio, a nivel de instalaciones. Sí. Más o menos eso se la cadena Lido Hotel que están pegadas a los Sanvilles. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos 7 hoteles. 7 hoteles. Sí. En Curazao, nuestra idea sería sí usar nuestro conocimiento de la hotelería para lo que es la construcción y el manejo y el servicio, pero nosotros aquí quisiéramos que sea una marca internacional. Correcto, o sea, puede ser, no quiero decir nombres, pero de las marcas tienen un top flag, de los top 3 o 4 flags que existen. Eso es más o menos lo que estamos hablando, para que también sirva todo el tema del loyalty program y los puntos y capitalizar el mercado internacional de manera correcta y poder competir en el mercado hotelero como un top hotel en la isla, y el hotel vendría probablemente quizás con un casino, y vendría quizás con algunas tiendas extras, y vendría con restaurantes y con centro de convenciones.
Entonces sería como un full concept hotel que complementa al centro comercial, o complementaría al centro comercial, y eso se retroalimentan unos con otros. Eso es muy interesante. Jonathan, yo creo que hemos abarcado gran parte de la expectativa que teníamos en esta conversación. Nos falta un detalle que es sumamente importante. Quizá hicimos un vuelo rasante en el inicio, pero ese compromiso de Sambil de inversión social, de aportar a la comunidad, de ayudar a las fundaciones que tienen actividades, la consulta médica de los martes, todo ese tipo de eventos que al fin y al cabo redundan en un beneficio directo a la comunidad. ¿Se mantiene el compromiso? Claro, nosotros se mantiene y nosotros siempre estamos innovando en ese sentido. Estamos tratando de aportar aún más a la comunidad de muchas maneras, con el centro de reciclaje, con el más 55 de los miércoles, con las actividades que hace Mercadeo. Ahorita el domingo es el Día del Padre. Entonces montamos unas canchitas aquí atrás en la zona de Entrepreneur, montamos una canchita de fútbol para que haya una actividad papá e hijo que jueguen fútbol. Todo eso lo organiza Mercadeo y son actividades que son gratis. Hicimos rifas también para mandar a los ganadores al mundial con todo pago. O sea, estamos constantemente innovando y constantemente haciendo brainstorming de qué más podemos hacer nosotros para integrarnos con la comunidad, para que la comunidad se integre y para que todos nos beneficiemos de estas ideas creativas y estas acciones que hacemos desde Sambil. Definitivamente. Definitivamente es un logro que abarca una gran cantidad de beneficios para la isla, para la comunidad, para los ciudadanos de la comunidad y obviamente para la economía. Jonathan, creo que hemos abarcado todo. Sí. Igual estoy a la orden, Germán. Yo voy a estar viniendo más a menudo porque para monitorear cómo van las tiendas. Y creo que podemos volver a hablar dentro de un mes y si quieren podemos mostrarles un poco los avances de la tienda. Seguro. Yo le pregunté a Sara si les importaba que mostremos la obra. Me dijeron que no, que más bien lo contrario, que bienvenido. Entonces yo creo que eso pudiera ser algo interesante para variar. Hacer una entrevista dentro de la obra y mostrar un poquito la sección adultos, mujeres, hombres, adolescentes, niños y toda esa parte. Interesantísimo. Sí. Y para Santi una idea de Kiko está una caminda para lo que te trata Sara. Bueno, Jonathan, un millón de gracias. Gracias, Germán. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Una gratitud muy especial también a la señora Sandra, con todo el equipo de Mercadeo, que han hecho un trabajo realmente encomiable en cuanto a lo que es la promoción de cada una de las actividades, de cada una de las etapas que se cumplen en el Sambil, semana de San Valentín, semana de todo, tiene cobijo en Sambil. Eso es lo importante, que Sambil marcha paralelamente con lo que va viviendo nuestra comunidad. Una gratitud muy especial, un danke especial a l'intera família de Sambil també para acompañarnos durante más de 10 años de nuestro programa Boa Noite Corsau. Y nos queda pendiente para un próximo, no se vaya a hacer un follow-up de Sara, queda pendiente para no se vaya a hacerle paulatinamente a medida que Sara está avanzando. Un danke especial y tenemos próximo programa para nos volver topa y visa otro. Boa Noite Corsau.